Continuamos con este debate, el debate definitivo por América Televisión y Canal N. Y en este segmento tenemos 5 preguntas generales que han sido propuestas por igual número de expertos en diversos temas. Se tratan de preguntas planteadas para que las responda el próximo presidente del Perú. Cada experto tiene un número asignado y los candidatos escogerán la pregunta al azar. Los candidatos tienen 1 minuto y medio para responder. Esta ronda empieza con la señora Keiko Fujimori. Escoja un número. El 1. Pregunta 1. En noviembre pasado, efectivos de la Policía de Lima fueron responsables por graves hechos de brutalidad policial contra manifestantes en su gran mayoría pacíficos. El resultado fue centenares de heridos y 2 muertos, Inte Sotelo y Jack Bryan Pintado. Si usted fuera elegida presidenta o presidente de Perú, ¿qué medidas concretas tomaría para reformar la policía, especialmente su sistema de control interno, que es altamente deficiente, con el propósito de proteger a la población, proteger el orden público, pero igualmente respetar los derechos humanos? ¿Su respuesta? En primer lugar, tenemos que lamentar la muerte de Inti y de Bryan, víctimas de la crisis política. Sin embargo, creo que le hace mucho daño a nuestro país generalizar y echarle toda la culpa a toda la institución. Y yo creo que lo que se tiene que hacer es investigar seriamente y determinar las responsabilidades individuales. Debido a esos sucesos, se maltrató muchísimo, se humilló a nuestra Policía Nacional, a esa policía que nos trajo la paz en nuestro país, a la policía que está en la primera línea combatiendo el virus. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, reformarla, por supuesto, pero tenemos que dotarla de todos los implementos que ellos necesitan. Tienen que sentir un verdadero respaldo de parte del Poder Ejecutivo. Lo que tenemos que hacer entonces, al modernizarla, es buscar invertir mucho más, pero también tenemos que hacer algunas correcciones que lamentablemente ha hecho este gobierno, al separar, por ejemplo, de manera irregular e inconstitucional a 18 generales. Esto tiene que ser corregido y en un futuro gobierno de Fuerza Popular los vamos a reponer. ¿Vamos a encontrar la verdad? Sí, pero no dañando a una institución como la Policía Nacional. Muchísimas gracias, candidata Fujimori. Le toca ahora al candidato Daniel Urresti. Escoja un número de los que quedan disponibles. La pregunta 2. Pregunta 2. Adelante. ¿Qué medidas tomará en los primeros 100 días de gobierno para responder al incremento de la pobreza y del hambre en nuestro país? Bien, muchas gracias. Adelante, candidato. Primero tengo que aclarar que cuando yo estaba en Los Olivos no andaba temblando como una gelatina en medio de 12 guardaespaldas. Yo estaba a la cabeza en todos los operativos y sí, me reventaron la cabeza porque estaba protegiendo a mi gente. Y sí, me quitaron la cámara porque yo no usaba armas, sino que grababa a la gente. Y esa cámara la recuperamos media hora después. Mañana voy a La Victoria. Ojo, espérenme en La Victoria. Voy a ver si es verdad tanta belleza que cuenta aquí el señor, ya me olvidé tu nombre, hijo, pero bueno, no importa. La pobreza, ¿qué es lo que vamos a hacer para disminuir la pobreza? Bueno, nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos claro lo siguiente. Aquí en el Perú hay más trabajadores, que es lo que sobran, y lo que faltan son empleadores. Tenemos claro que son las empresas privadas las que deben dar puestos de trabajo. Y dentro de estas empresas privadas, las grandes ya han tenido oportunidad con Activa 1, Activa 2, y si es posible le vamos a seguir apoyando. Pero lo importante es recuperar a las medianas y pequeñas empresas, y para eso es que vamos a nosotros a establecer el fondo
de $1.000 millones, fondo soberano, para que las cajas y las microempresas, y las microfinancieras puedan prestarles a largo plazo y con corto intereses, justamente para que se recuperen en el menor tiempo posible. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias. El turno es del candidato Johnny Lezcano. Candidato, tiene las preguntas y elija el número que quiera. El 3. La tercera pregunta. Ya la tiene clara. La pregunta número 3 para el candidato Lezcano. Muchos candidatos hablan de dar acceso a Internet, pero no mencionan que el Perú ya ha invertido más de $323 millones en una red dorsal de fibra óptica que no usamos en el 5%. Hablan de comprar un satélite de telecomunicaciones, pero no mencionan los más de $200 millones que hemos gastado en Perusat 1 y que todavía no aprovechamos. ¿Qué plantean para mejorar el acceso a Internet, sobre todo en zonas rurales, y por qué ese proyecto sí va a funcionar? Candidato, adelante. Bueno, hay que poner en funcionamiento la red dorsal, pues la fibra óptica, ¿no? Si ha habido esa inversión, no la vamos a desperdiciar. Pero vayan a Loreto, pues. Vayan al mismo Ayacucho, a Madre de Dios, a las aldeas, a los centros poblados, a los caseríos. No hay señal de Internet y el Internet es un derecho humano. Yo ya he dicho, yo voy a adquirir un satélite de telecomunicaciones para todos los niños jóvenes y para todos los peruanos que trabajan en el sector público para que puedan gozar de este servicio que es fundamental para el progreso del Perú. Tecnología digital, no solamente para la educación, sino para la telemedicina, para el teletrabajo, para introducir tecnología de punta a la industria, a la agricultura. Los agricultores están absolutamente abandonados y también tienen derecho a esta tecnología que llega con un satélite. De tal manera que se invierte $1.000 millones en un satélite, ¿no? De los 60.000 que se ha dado en el proyecto o en el programa Reactiva, $1.000 millones, una pequeña parte para poder introducir una tecnología que es absolutamente indispensable para que pueda estar al servicio del magisterio, al servicio de los peruanos, pero fundamentalmente al servicio de los niños y los jóvenes, que muchos de ellos, 250.000 de niños, han dejado de estudiar el año pasado. No hay derecho y hay que comprar ese satélite para utilizarlo con la fibra óptica. Muchísimas gracias. El turno ahora del candidato George Forsyth. Quedan 2 preguntas. Candidato Forsyth, ¿cuál escoge? La 5 estaría bien. Pregunta 5. El número de personas adecuadamente empleadas ha caído en más de 1 millón solo en Lima desde el año pasado. Para reactivar el empleo, algunos candidatos promueven más contratación en el sector público, pero esto no es sostenible. Otros promueven más trabajo en las MIPES, a pesar de que la productividad de estas es apenas una fracción de la de las empresas más grandes. La pregunta es, ¿cómo reactivar empleo formal, no tanto en el sector público o en las MIPES, sino en las empresas pequeñas, medianas o grandes que ya tienen alta productividad y mejores salarios? Su respuesta. Muchas gracias por la pregunta, Diego. Y qué pregunta tan importante en la situación en que vivimos, donde el Estado le ha dado la espalda nuevamente a la población. ¿Cómo le dio la espalda? Con el famoso Reactiva. El Reactiva solamente fueron para las grandes empresas. Yo mismo en la Victoria tuve que hacer 2 ferias financieras y no les llegó a los más pequeños. Solamente se concentraron en la formalidad. El 80% del Perú no es formal. Automáticamente excluyeron a los informales, que generan tanto empleo en el Perú. Pueden generar 3, 4, 5 puestos de trabajo. Entonces solamente se concentraron en los formales y los formales solamente le dieron a la gran empresa. Por eso es que nosotros vamos a sacar el verdadero Reactiva, el Reactiva que sí va a llegar a cada uno de ellos, que vuelvo a decirlo, tiene una función tan importante y realmente de esa forma impulsarlos y que generen puestos y entren en la formalidad. Pero lo más importante también es generar estabilidad para que vengan las grandes inversiones y esas inversiones van a traer puestos de trabajo.
Pero esto no lo vamos a lograr si seguimos discutiendo, seguimos peleando, si siguen los mismos de siempre con sus intereses personales. Por eso es que ahora tenemos que votar por el cambio. Aparte, vamos a generar 850.000 puestos de trabajo de forma temporal en las zonas urbanas y rurales. Se tiene que hacer porque el Estado tiene que invertir para que en las zonas urbanas hagan los muros de contención, las pistas, los reservorios, y en las zonas rurales construyan la canalización del agua, que es tan importante. Gracias al candidato Forsyth por su respuesta. Candidata Mendoza, le ha quedado la última pregunta. La pregunta número 4. Una de las herramientas más importantes que tenemos los científicos para tomar decisiones y controlar el COVID-19 son los datos epidemiológicos. Estos datos nos permiten saber cómo suben y bajan los contagios y nos informan al momento de decidir qué medidas tomar. Sin embargo, en Perú estos datos son de mala calidad, especialmente en regiones y provincias. Mi pregunta es, ¿cómo piensa su eventual gobierno fortalecer la vigilancia epidemiológica de COVID-19 en el Perú? Candidata Mendoza. Sí, en primer lugar quiero rápidamente explicarle al señor Lezcano que efectivamente tenemos una red dorsal de fibra óptica tendida a lo largo de nuestro país, pero que está pendiente su ramificación. Y para eso es necesario, planteamos desde Juntos por el Perú, invertir desde el propio Estado para garantizar que esa fibra óptica llegue a cada provincia y a cada distrito para asegurar la conexión a Internet. Pero como sabemos que esto va a demorar, hemos planteado que desde los primeros meses de nuestro gobierno, a través de EduConecta, daremos un plan de datos para que los jóvenes que están en educación superior puedan seguir estudiando. Sobre el tema de la data científica, nosotros estamos firmemente comprometidos con basar todas nuestras decisiones como futuro gobierno, si es que el pueblo nos da su confianza, en evidencia, en data científica que además se haga de público conocimiento para que la comunidad científica y la ciudadanía también pueda vigilar esta información y asegurarse de que estamos tomando nuestras decisiones no arbitrariamente, no porque se nos ocurre, sino en función de esa información. Por eso hemos planteado como una de nuestras principales propuestas la constitución de un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología que asegure que de manera transversal en todo el Estado se tomen decisiones sobre data científica, que articule también a todas las instituciones de investigación hoy dispersas en el Estado para que pueda haber una política de innovación, ciencia y tecnología para una mejor vigilancia epidemiológica, pero también para mejorar la educación, pero también para dar un salto productivo como país y dándole valor agregado a nuestra riqueza. Muchísimas gracias a los candidatos por haber respondido a estos expertos. Y bueno, hemos habilitado un minuto más para aquellos, ya que se han producido tantas alusiones personales, aquellos que quieran responder a esas alusiones en este momento antes de pasar al siguiente bloque. Tendría un minuto. El candidato que quiera poder hacer uso de ese minuto puede presionar el botón verde. Si ninguno quiere hacer uso de ese minuto, continuamos con lo siguiente. Este segmento pretende conocer un poco más del carácter de los candidatos, así que cada uno va a responder las preguntas que alcance en un minuto. Es una ronda de preguntas rápidas y empezamos con el candidato Daniel Urresti. Listo. Concentrado, candidato. ¿Cuál ha sido el mejor presidente del Perú? ¿El mejor presidente del Perú? Bueno, no. Tendría que revisar la historia, al menos los que están vivos o los últimos no encuentro ninguno. Siguiente pregunta. ¿Quién es su escritor favorito? Mi escritor favorito, Gabriel García Márquez. He leído sus obras varias veces. 100 años de soledad. Tercera pregunta. Cólera. No sé, ¿quieres que siga? Sí. Bien, tercera pregunta. ¿Cuál cree que es el peor defecto de una persona? La deslealtad. Dios mío, la persona que es desleal no merece nada. La lealtad es algo que casi no existe en la política. ¿De qué se arrepiente? ¿De qué se arrepiente? ¿De qué me arrepiento? De nada en mi vida. Agradezco todo lo que me ha ocurrido en mi vida que ha logrado que el día de hoy esté aquí. No me arrepiento de nada. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Creo que cuando me enamoré de mi esposa.
No, no fue cuando me enamoré, fue cuando me aceptó. Porque antes las cosas eran diferentes, pero no había salientes, eso. Uno tenía que declararse, ¿no? Y esperar que lo acepten. Bueno, ese creo que Se acabó el tiempo. Aprovechó su minuto para responder. Continuamos ahora con el candidato Johnny Lescano. ¿Cuál es su lugar favorito del Perú? Preguntas rápidas para respuestas rápidas. Mi tierra, claro. Lago Titicaca, la cultura quechua y aymara. Siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor recuerdo de su infancia? Bueno, los viajes con mi madre a la comunidad de Jota. Me iba caminando con ella para llegar al colegio. De tal manera que esos son recuerdos muy lindos con ella y con mi familia, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cuándo fue la última vez que lloró? Bueno, cuando los veo sufriendo a mi familia, ¿no? En las difamaciones, ¿no? En las cobardías, ahí uno comparte el dolor y las luchas, pero sí, nos hizo dar algunas lágrimas. ¿Cuál es su comida favorita? El pesque de quinoa, también de las comidas populares que algunos dicen que no se puede utilizar la cultura popular, nosotros sí, la medicina popular y la comida popular. Muy bien, ¿quién es el héroe peruano al que más admira? Grau, pues ineludiblemente Grau, ¿no? El caballero de los mares. Se acabó el minuto para el candidato Johnny Lescano. Continuamos ahora con el candidato George Forsyth. Preguntas cortas para respuestas puntuales. ¿Cuál es su color favorito? Verde y azul. Muy bien, muy puntual. La siguiente pregunta, ¿qué le falta al Perú para salir adelante? Falta nuevos liderazgos. Tercera pregunta, ¿a qué le tiene miedo? ¿Cómo? ¿A qué le tiene miedo? La corrupción. ¿Es Por creyente? eso le vamos a ganar y la vamos a matar. ¿Es creyente? Soy Siguiente creyente. pregunta. Señor Los Milagros y Santi. ¿Cuál es el mejor momento de su día? Cuando puedo compartir con mi familia. ¿Cómo se relaja? ¿Cómo? ¿Cómo se relaja? ¿Qué hace para relajarse? Obviamente una buena pichanguita con los amigos. ¿Cuál era su curso favorito en el colegio? Matemáticas. ¿Y cuál era el curso que más detestaba? Me jalaron en deporte, aunque no lo crean, porque estaba jugando para la selección nacional y no podía asistir a las clases. ¿Pero lo detestaba? No, lo amo. El deporte es lo más grande que hay. Lo más... Por eso, ¿cuál es el curso que más detestaba en el colegio? Se acabó el minuto. Continuamos ahora con la candidata Verónica Mendoza. Continuamos. Candidata Mendoza, tiene usted un minuto para responder a estas preguntas. ¿De qué equipo de fútbol peruano es usted hincha? El Cienciano del Cusco, el papá. Muy bien. Además de camiseta roja. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mayor mentira que han dicho sobre usted? Han dicho tantas cosas, la verdad, pero a estas alturas ya me resbala. Siguiente pregunta. ¿Practica algún deporte? Últimamente, la verdad que no mucho. Bailo un poquito con mi hija cuando tengo tiempo. ¿Qué escogería? ¿El ceviche o un buen arroz chaufa? Escogería un cuy al horno con huacatay, como los preparaba mi abuela. ¿Cuál ha sido el momento más triste de su vida? Creo que el último más triste ha sido el de la partida de mi madre hace un poco más de 10 años atrás. Se me fue, pero sigue aquí en el corazón. Siguiente pregunta. ¿Cuando era chiquita quería ser presidente? No, ni me lo había imaginado. ¿Tenemos tiempo? Concluyó el minuto. Continuamos entonces con la candidata Keiko Fujimori. ¿Qué libro está leyendo, candidata? Me encantan los libros de Santiago Poseguillo. Siguiente pregunta. ¿Se aplicará la vacuna contra el COVID? De ser necesario, sí, pero al último. Siguiente pregunta. ¿Qué canción la hace bailar? El rock me gusta, pero a mi esposo también le gusta el reggaetón. ¿Cuál es su mayor aspiración, candidata Fujimori? Estar al lado de mis hijas. ¿La creación o la evolución? La evolución. ¿Cuál es su personaje de ficción favorito? Me gusta la Mujer Maravilla. ¿Cuál es la palabra que más le gusta en el idioma español? Hay una frase que me repito y que repito siempre, y es la recomendación que doy en momentos difíciles. Uno no tiene que preguntarse por qué,
sino para qué está viviendo ese momento. ¿Quién la ha decepcionado? Los desleales. Tiempo cumplido. Hemos concluido con las preguntas rápidas. Tenemos que ir a una nueva pausa. No se olviden, está el código QR ahí para que ustedes nos digan a través de él quién les ha parecido, quién el candidato que se ha desempeñado mejor en este debate.